¿Cómo orar para escuchar la voz de Dios claramente? ¿Alguna vez has orado con todo tu corazón y has sentido que el cielo estaba en silencio? ¿Has preguntado con lágrimas en los ojos, Señor, háblame, muéstrame tu voluntad, y aún así no lograste escuchar nada? Y si te dijera que hay un secreto oculto en la oración que puede abrir tus oídos espirituales para escuchar la voz de Dios claramente, un secreto que muy pocos conocen, pero que cuando lo descubres transforma tu vida, tu fe y tu destino. La verdad es que Dios siempre habla, pero no siempre lo escuchamos porque nuestro corazón está distraído, nuestra mente está agitada, o porque nunca hemos aprendido la manera correcta de presentarnos ante Él en oración. Hoy te revelaré cómo orar de tal manera que la voz del Espíritu Santo se haga clara, fuerte y evidente en tu vida. Este no será un video más, será un viaje espiritual. En los próximos minutos descubrirás principios que no solo iluminarán tu mente, sino que tocarán las fibras más profundas de tu alma. Sentirás esperanza, paz y sobre todo la certeza de que Dios aún habla y quiere hablarte a ti. Antes de comenzar, quiero invitarte a que escribas en los comentarios la frase paz en Cristo. Esa pequeña acción no es un simple gesto, es tu declaración pública de fe. Es un compromiso con el Señor. Además, al dar me gusta y suscribirte, estarás ayudando a que este mensaje llegue a miles de personas que hoy necesitan escuchar la voz de Dios. Estarás siendo un instrumento de bendición. Déjame decirte algo más. La penúltima enseñanza de este video contiene una clave espiritual que puede desbloquear una bendición escondida en tu vida. No te desconectes, porque puede ser justamente la respuesta que has estado esperando. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que hoy vas a aprender puede ser el comienzo de una nueva etapa en tu caminar con Dios. Ahora, prepárate, porque el Espíritu Santo tiene algo que revelarte. Samuel y la voz de Dios en el templo. El joven Samuel estaba en el templo sirviendo bajo la guía del sacerdote Elí. Era de noche. Todo estaba en silencio, pero de repente escuchó una voz que lo llamaba, ¡Samuel! Sin comprender, corrió a Elí pensando que era él quien lo había llamado. Esto sucedió 3 veces, hasta que Elí entendió y le enseñó el secreto. Debía responder diciendo, habla, Señor, que tu siervo escucha. 1 Samuel 3:9. Amado oyente, aquí hay un misterio poderoso. Samuel escuchó la voz de Dios, pero no la reconoció al principio. Muchos de nosotros también oramos, pero no sabemos discernir cuando Dios nos responde. La clave estuvo en su disposición de corazón. Samuel se presentó en silencio, atento y obediente. Cuando oras para escuchar la voz de Dios claramente, no basta con hablar y hablar. Debes aprender a detenerte y responder como Samuel, Señor, estoy aquí para oírte. El silencio, la humildad y la disposición son la puerta de entrada a la revelación divina. Quizás has sentido confusión, creyendo que Dios no te responde, pero hoy Él te dice, estoy hablándote, solo necesito que aprendas a reconocer mi voz. Dios no siempre habla con truenos, a veces su voz es suave, como un susurro en medio de la noche. La oración verdadera no es un monólogo, sino un diálogo. Así como Samuel aprendió a distinguir la voz de Dios de todas las demás, tú también puedes hacerlo. Pero necesitas un corazón dispuesto, una fe que espera y una oración que abre espacio para el silencio santo. Ahí, en ese silencio, se escucha el eco de la eternidad. Puedes sentirlo. Hoy el Señor quiere entrenar tus oídos espirituales. No es casualidad que estés aquí escuchando este mensaje. Dios está llamando tu nombre como lo hizo con Samuel. La voz de Dios en el Salmo 23 y el Salmo 91, cuando el salmista declaró, «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Salmo 23:1 estaba reconociendo algo profundo. El pastor habla y guía a sus ovejas.
Una oveja no avanza sola, necesita escuchar la voz de su pastor, y Jesús mismo dijo en Juan 10:27, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». ¿Te das cuenta? Orar no es solo pedir bendiciones, es acercarse al pastor para escuchar su dirección. Cuando oras con fe, el Espíritu Santo abre tus oídos para que esa promesa del Salmo 23 se haga realidad. Él te conduce a pastos verdes y a aguas de reposo, pero lo hace hablándote en lo profundo del corazón. Y si pasas por valles de sombra y de muerte, su voz es la que trae consuelo. El salmista decía, «No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo». Esa compañía se hace tangible cuando oramos no solo para hablar, sino también para escuchar. En el Salmo 91 encontramos otra clave. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Habitar en la presencia de Dios significa permanecer en comunión, y esa comunión abre tus oídos espirituales. El secreto de escuchar a Dios está en permanecer bajo su sombra, en orar con un corazón que se esconde en Él, esperando la respuesta de su boca. ¿Quieres escuchar claramente la voz de Dios? Entonces, ora con la convicción de que eres oveja de su redil y que tienes derecho a la guía del pastor. Ora con la seguridad de que el Altísimo extiende su sombra sobre ti y que en esa intimidad Él hablará. Cuando declaras con fe, «El Señor es mi pastor y el que habita al abrigo del Altísimo», no son solo palabras, son llaves que abren el espacio para que la voz de Dios resuene en tu espíritu. Esa voz traerá dirección, paz y fuerza para seguir adelante. Elías y el susurro apacible de Dios. En el monte Horeb, el profeta Elías buscaba escuchar a Dios. Había fuego, viento y terremoto, pero el Señor no estaba en ellos. Después de todo ese estruendo, vino un silbo apacible y delicado, y allí estaba Dios. Primera Reyes 19, 11, 12. Este pasaje revela un misterio profundo. Dios no siempre habla con ruido ni con señales espectaculares. Muchas veces, su voz llega en forma de un susurro suave que solo se percibe en lo íntimo del corazón. Cuando oramos, buscando escuchar a Dios claramente, solemos esperar que nos hable con algo grandioso, pero Él prefiere hablarnos en lo secreto. La oración que abre los cielos no es la más ruidosa, sino la más sincera, la que deja espacio al silencio para que el Espíritu Santo se manifieste. Elías estaba desanimado, se sentía solo, incluso había pensado que su vida no tenía sentido. Tal vez tú también has llegado a orar desde la angustia, desde la desesperación, pero ese relato nos enseña que la respuesta de Dios llega cuando estamos atentos al detalle, al susurro que corta la confusión. Cuando aprendes a silenciar las voces externas, la ansiedad, el miedo, las opiniones humanas, es allí donde la voz del Altísimo se hace clara. Así como el Salmo 23 nos muestra al pastor guiando suavemente y el Salmo 91 nos habla de habitar bajo su sombra, en este episodio aprendemos que escuchar a Dios es más cuestión de sensibilidad que de fuerza. Querido oyente, ¿estás dispuesto a detener tu ruido interno para escuchar el susurro divino? Cuando lo hagas, comprenderás que incluso en medio de tu tormenta, su voz sigue presente, trayendo paz, dirección y esperanza. Moisés y la voz que habló desde la zarza ardiente. Un día, mientras Moisés cuidaba las ovejas en el desierto, vio algo extraño. Una zarza ardía en fuego, pero no se consumía. Cuando se acercó, escuchó la voz de Dios llamándolo, «Moisés, Moisés». Y él respondió, «Heme aquí». Éxodo 3:4. Este relato nos enseña un principio poderoso para aprender a orar y escuchar la voz de Dios: la atención. Moisés no ignoró lo que estaba viendo, se detuvo, se acercó y en ese acto de atención encontró la revelación divina. Cuando oras, muchas veces tu respuesta no llega de la manera que esperas. Puede ser un detalle pequeño, un pensamiento santo que surge en tu corazón, una paz inexplicable que se posa sobre ti.
Dios sigue hablando en medio de lo ordinario, pero espera que tú tengas la disposición de detenerte y decir: Señor, aquí estoy. La zarza ardiente representa esos momentos en los que el Espíritu Santo enciende algo en tu interior. Puede ser un versículo que resplandece de repente, una palabra predicada que se clava en tu alma, o incluso un sueño que no puedes ignorar. Y cuando prestas atención, la voz de Dios se vuelve clara. Así como Moisés fue llamado para un propósito mayor después de escuchar a Dios, tú también puedes descubrir dirección y misión divina en la oración. No subestimes los pequeños destellos que Dios enciende en tu camino. Pueden ser la antesala de una voz que te cambiará la vida. Hoy el Señor sigue diciendo: heme aquí, quiero hablar contigo. La pregunta es: ¿detendrás tu rutina, como lo hizo Moisés, para acercarte a escuchar esa voz que arde sin consumirse? Jesús y la oración en el Getsemaní. En la noche más oscura de su vida terrenal, Jesús fue al huerto de Getsemaní. Allí oró con tal intensidad que su sudor se convirtió en gotas de sangre que caían a tierra. Lucas 22:44. En ese momento de agonía, él buscaba escuchar la voluntad del Padre claramente, y en su oración dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí descubrimos una de las claves más profundas para escuchar la voz de Dios: la rendición. Muchas veces no escuchamos porque queremos que Dios confirme lo que nosotros deseamos, en lugar de abrirnos a lo que Él quiere. Jesús nos enseña que la oración más poderosa es la que se entrega por completo. No se haga mi voluntad, sino la tuya. En esa rendición, el cielo se abrió y un ángel descendió para fortalecerlo. La respuesta llegó, no como Jesús quizás hubiese deseado, sino como necesitaba, con poder para cumplir el propósito divino. Cuando oras buscando escuchar a Dios, pregúntate: ¿estás dispuesto a aceptar su voluntad, aunque sea diferente a la tuya? Porque muchas veces la voz de Dios se revela en la obediencia, así como en el Salmo 23, el pastor guía por sendas de justicia, y en el Salmo 91, el Altísimo promete librar y proteger. En Getsemaní comprendemos que escuchar la voz de Dios implica confiar en que su plan siempre es mejor que el nuestro. Querido oyente, quizá tu oración hoy también es una batalla. Pero si te rindes en fe, descubrirás que la voz de Dios se hace clara en el momento en que dices: Padre, confío en ti. Esa rendición es la llave que abre los cielos. El profeta Habacuc vivía tiempos difíciles, llenos de violencia, injusticia y silencio aparente de Dios. Sin embargo, nos dejó un ejemplo extraordinario de cómo orar para escuchar al Señor con claridad. Él declaró: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá. Habacuc 2:1. Habacuc no solo oró, también se posicionó para esperar y vigilar. En otras palabras, su oración no terminó con sus palabras, continuó en silencio expectante, con los oídos espirituales atentos a la respuesta divina. Aquí encontramos una clave para ti, amado oyente. Muchas veces creemos que orar es descargar nuestras preocupaciones y levantarnos enseguida. Pero el verdadero secreto es permanecer. Habacuc entendió que escuchar a Dios requiere paciencia, calma y vigilancia. En medio de tu oración, pregúntate: ¿estás dispuesto a quedarte en silencio el tiempo que sea necesario para que la voz de Dios se haga clara? El mundo moderno nos ha enseñado a vivir con prisa, pero el lenguaje de Dios se entiende en la quietud. Así como el Salmo 23 nos recuerda que el pastor conduce a lugares de reposo, y el Salmo 91 nos invita a habitar bajo la sombra del Omnipotente, Habacuc nos enseña que esperar en oración es habitar en la confianza de que Él responderá. Quizás hoy no escuchas una respuesta inmediata,
Pero si permaneces en oración vigilante, verás cómo Dios hablará en el momento justo, con la palabra exacta que transformará tu situación. La voz de Dios no se pierde, siempre llega al corazón que espera en fe. La promesa de Jesús: mis ovejas oyen mi voz. En Juan 10:27, Jesús dijo con absoluta claridad: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Esta no es solo una declaración poética, es una promesa viva para todo aquel que le pertenece. Si eres oveja de su redil, entonces tienes derecho a escuchar su voz. Aquí descubrimos una verdad que llena de esperanza. Dios no hace acepción de personas. No importa si llevas años en la fe o si apenas estás comenzando. Si buscas al Señor en oración con un corazón sincero, Él hablará. Pero Jesús añade algo más: y me siguen. Escuchar su voz no es un fin en sí mismo. El propósito es obedecer y caminar tras sus pasos. ¿De qué sirve escuchar si no seguimos? La oración que abre los cielos es aquella que no solo pide dirección, sino que está dispuesta a obedecerla. El Salmo 23 nos recuerda que el pastor guía a sus ovejas por sendas de justicia, y el Salmo 91 confirma que quien habita bajo la sombra del Altísimo recibe dirección, protección y compañía constante. Ambos salmos se unen con la promesa de Jesús. Ser guiados por la voz divina es nuestra herencia como hijos de Dios. Querido oyente, quizá hasta hoy te has sentido confundido, como una oveja sin rumbo. Pero el Señor te asegura: yo te conozco, yo te hablo, y si me sigues, yo te guiaré. En tu oración diaria, repite con fe: Señor, soy tu oveja, abre mis oídos para escucharte y dame la fuerza para seguirte. Esa es la oración que transforma tu vida, la que no solo busca respuestas, sino la comunión íntima con el pastor que nunca abandona a los suyos. Amado hermano, si has llegado hasta aquí, déjame felicitarte. Eres de los pocos que perseveran hasta el final, y eso ya es señal de un corazón hambriento de Dios. Muy pocos llegan a este punto y eso te convierte en alguien especial, alguien que verdaderamente anhela escuchar la voz del Señor. Hoy descubriste que Dios no guarda silencio, sino que habla en el susurro apacible, en el silencio de tu oración, en los detalles que parecen pequeños pero que esconden grandes revelaciones. Aprendiste que, como Samuel, puedes decir: habla, Señor, que tu siervo escucha, que como David en el Salmo 23, puedes confiar en el pastor que guía tus pasos, y que, como el salmista del Salmo 91, puedes habitar bajo la sombra del Altísimo, seguro de que su voz traerá dirección y protección a tu vida. Ahora quiero pedirte algo muy especial. Escribe en los comentarios la frase: Señor, abriré mis oídos para escucharte. Esa será tu señal de compromiso, tu declaración de fe, y también la manera en que yo podré reconocer a los que llegaron hasta el final de este mensaje. Recuerda también darle me gusta a este video y suscribirte. No lo hagas solo por rutina, hazlo porque al hacerlo estarás empujando este mensaje para que llegue a miles de personas que hoy necesitan escuchar a Dios. Muchos no tienen una iglesia cerca, y este canal es un lugar de refugio y alimento espiritual para ellos. Sé parte de esta misión, y no te quedes con esta enseñanza solo para ti. Compártela, porque puede que alguien que conoces esté clamando en silencio para escuchar la voz de Dios, y tú seas el puente que le entregue esta respuesta. El Señor está contigo, y hoy, más que nunca, su voz quiere